Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor, deseándoles rica bendición a cada uno de ustedes, y es un privilegio poder estar en contacto en esta mañana todos en un solo espíritu para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y ahora vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Salmo 5 del 1 al 3, y le voy a dar lectura en el nombre del Señor, y dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por todo lo que se ha hecho, Señor mío, que tú puedas tomar dominio y control de cada hermano, Señor. Te agradecemos por tu cuidado, por tu protección, y por los que están enfermos, Señor, que usted tome dominio y control de cada uno de ellos, como también por los que han partido por este COVID, Señor, por los que han perdido un ser querido, usted dé la paz, el consuelo en sus corazones, Señor mío. Gracias, mi Dios, por este momento hermoso de poder estar en contacto con usted y poder alabar y glorificar su nombre. Todo se lo pedimos y se lo imploramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Luz y Vida. Les saludo en el amor del Señor con un fraternal abrazo en esta fría mañana de invierno, pero que estamos agradecidos del Señor porque nos ha dado un día más de vida, con salud. Tenemos alimento, tenemos cobijo. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos de nuestro Señor Jesús? Vamos a alabarlo en esta mañana, a adorarlo, porque Él nos ha dado libertad. Él rompió esas cadenas y nos ha dado esta vida nueva y que tenemos esperanza en nuestro Señor. A este Dios poderoso que gobierna también la creación, lo exaltaremos esta mañana. Y tal como dice en Salmo 148, que es una exhortación a la creación para que alabe a Jehová, dice: alabad a Jehová desde los cielos, desde las alturas. Todos alabemos al Señor. Dice también en el Salmo 148, desde el versículo 12 en adelante, dice: los jóvenes, en especial, ¿cierto?, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, todos juntos, alabemos el nombre del Señor. Y solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y sobre los cielos. Así que esta mañana todos los jóvenes, todos juntos, ya toda la familia, los niños, ancianos, todos alabando el nombre del Señor con estas hermosas alabanzas que hemos preparado en el grupo de alabanza y adoración de nuestra iglesia, para que juntos podamos, en sintonía, quizás a la distancia, pero todos juntos alabando el nombre de nuestro Señor. Amén. No hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Sol y luna formó, movimiento les dio. Quien sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor
siempre y siempre yo. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran Dios.
Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos de nuestra amada Iglesia Luz y Vida de Temuco. Es un gozo poder nuevamente compartir con ustedes este tiempo de alabanza, de adoración, en este precioso culto que estamos elevando a nuestro Dios. Ahora nos vamos a detener algunos minutos en analizar la palabra del Señor, tan necesaria para nuestras vidas. Bueno, como iglesia estamos en un énfasis del año, mirar, ¿no es cierto?, con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios, especialmente en este tiempo. El mes pasado hablábamos que la iglesia debe mirar a los niños de una manera especial, mirar con los ojos de Jesús a los niños. Ahora vamos a tener el énfasis de mirar a los adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia también con los ojos de Jesús. Y para eso yo quiero hoy día hacer un mensaje de introducción para lo que serán el resto de los mensajes de este mes. Siempre pensando de que Dios tiene un proyecto de vida. Dios tiene un proyecto, Dios tiene una idea que llevar a cabo, y este proyecto está en íntima relación con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, cuando leemos la palabra del Señor allí en 1 Timoteo capítulo 2, 3 al 6, 1 Pedro 3 al 9, llegamos a la conclusión de que la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces Dios, desde el amanecer de la creación, siempre ha tenido un proyecto. Y Dios le muestra a Adán el proyecto que él soñaba con la humanidad que él estaba creando. Todos conocemos lo que pasó, el pecado entró y se interpuso entre nosotros y Dios, pero los proyectos de Dios no se frustraron. Y a través de la historia Dios fue usando hombres, mujeres, pero y esto es lo interesante, también a jóvenes, adolescentes y niños para llevar adelante ese proyecto de vida. Entonces, cuando Dios, y quiero compartir con ustedes 7 textos, 7 pasajes de la Biblia, a través de todas las escrituras, que nos llevan a pensar de que cuando Dios piensa algo, mira a alguien para llevar a cabo ese plan. No se olvide que estamos en el énfasis mirando con los ojos de Jesús. Cuando Dios pensó en sostener a su pueblo, cuando Dios pensó en que su pueblo fuese alimentado de manera correcta, de manera adecuada, porque iba a haber una gran sequía y una gran hambruna en la tierra, Dios tiene la previsión de pensar en un joven. Aunque uno lo ve los incidentes y los ve como catastróficos, pero nada en las manos de Dios es catastrófico. Dios tiene un plan, tiene un proyecto. Entonces, cuando Dios pensó en que su pueblo debía sostenerse, debía alimentarse, pensó en un joven muy especial. Y ese joven se llamaba José. Ustedes conocen la historia, no nos vamos a detener en la historia, nos vamos a detener en algunos hechos puntuales. Por lo tanto, dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios permitió que José fuese vendido como un esclavo a los egipcios, a unos mercaderes. Y esto lo llevaron a Egipto. Y en Egipto, todos conocemos la historia, fue vendido a Potifar, un hombre importante dentro de la cultura judía, ¿no es cierto? Un soldado muy importante para el faraón. Pero dice la palabra del Señor que más José, ¿no es cierto?, siempre fue prosperado por Dios, porque José siempre se mantuvo fiel a Dios. Entonces Dios se fijó en un joven fiel, en un joven que iba a ser capaz de sobreponerse a todas las vicisitudes que él vivió. Y es muy interesante, hermanos, lo que ocurre. Cuando él fue, dice el texto, llevado Josué a Egipto,
fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Escuche bien esto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice que fue un varón próspero porque Dios estaba con José. Más adelante, cuando ya ocurre todo lo que usted sabe y él fue llevado a la cárcel, pero allí en la cárcel dice que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, y todo lo que hacía él allí, Dios lo prosperaba. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y usted conoce el final de la historia, ¿no es cierto? Ahora, esto es tan interesante porque en el capítulo 45, cuando ya se ocurrió el encuentro con sus hermanos, José les dice lo siguiente: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué interesante es esto. José tenía la convicción que había un propósito para él, para su vida, pero también entendió que había un propósito para su familia y para el pueblo que se estaba formando. Entonces, cuando Dios quiso tener provisión para su pueblo, pensó en un joven como tú, con sueños, y que quizás esos sueños nuestros se frustran, pero Dios tiene otras puertas para nosotros, estimados y queridos jóvenes. Continuemos. En segundo lugar, cuando Dios quiso buscar un juez justo para el pueblo de Israel, un juez que pudiera trabajar y tratar las situaciones especiales de su pueblo, pensó en un niño que no existía. Y miró a una mujer que oraba por ese niño. Usted puede ver esa historia allí en Primera de Samuel. ¿No es cierto? Como Ana, una mujer estéril, oraba y rogaba al Señor por un niño. Pero ella no oraba por un niño para tenerlo para sí, sino que ella oraba por un niño para que ese niño sirviese al Señor. Aquí hay un ejemplo para las madres. Y a veces somos tan egoístas nosotros con nuestros hijos. Ana oraba para que ese niño, si Dios la bendecía con un niño, ese niño iba a ser dedicado al servicio del Señor. Y así ocurrió. Ese niño nació y la niña lo llevó al templo para que fuese criado allí a la luz de la palabra de Dios. Y Dios se fijó en ese muchacho, Dios se fijó en ese niño. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 dice: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Esto ocurrió varias veces porque Samuel pensaba que le estaba llamando Elí, el sacerdote Elí. Pero el sacerdote se dio cuenta que Dios se había fijado en este niño. Y le dice: cuando te vuelva a llamar, dile: Señor, heme aquí. Y es interesante, porque dice el versículo 10, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quienes la oyere le retiñirán los oídos. Entonces, cuando Dios
quiso buscar a una persona correcta para juzgar a su pueblo, pensó en un niño, en un adolescente como Samuel. ¿Por qué Dios pensó en él? Porque su madre lo había dedicado al servicio. Entonces, Dios quería mirar al pueblo a través de los ojos de Samuel, quien iba a ejercer un ministerio justo, porque iba a ser un ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y este Samuel, que iba a ser juez de Israel, iba a tener en sus manos en una escena muy interesante. Y aquí vamos al tercer punto. Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de una nación que le acosaba, como los filisteos, Dios miró a un joven. Cuando Dios quería liberar a su pueblo, pensó en un joven, pero Dios pensó más allá. Dios pensó en un rey justo, en un rey de acuerdo a su corazón. No un rey elegido por el pueblo, sino que un rey elegido por él. Entonces, este mismo Samuel, que ya se había constituido en el juez de Israel, en el capítulo 16 de 1 de Samuel, Dios le había dado una orden a Samuel. Samuel estaba muy triste y había llorado por el mal reinado de Saúl. Y Dios le dijo: mira, Samuel, ya no llores más por Saúl, porque yo lo deseché en mi corazón. Toma el cuerno con aceite y vete al lugar que yo te voy a decir, y me vas a ungir por rey a quien yo te indique. Dice el texto, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a este varón? Llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí de Belén. Este varón tenía varios hijos, casi todos eran guerreros, pero el hijo menor, no sé cuántos hijos menores me están escuchando en el día de hoy, el hijo menor, que era el que cuidaba los animales. Esto me recuerda también mi niñez. Yo soy el menor de los nueve hijos que tuvo mi madre con mi padre. ¿Y qué es lo que hacía el menor? El menor era para los mandados. El menor era el que tenía que cuidar los animales, tenía que encerrar los terneros, etcétera, etcétera. Entonces, David era el menor, que estaba cuidando las ovejas de su padre. Entonces, Dios miró a este joven que pastoreaba, pero también que componía música, componía salmos, mientras cuidaba a las ovejas de su padre. Vale decir, cumplía una función con la familia, pero también adoraba a Dios. Y eso se fijó Dios. Entonces Dios se fija en nosotros y se fija en los detalles más mínimos de nuestra vida. Entonces, tal como le dije, cuando Dios quiso ver un pueblo bien gobernado, ya miró a David. Pero también miró a David como un guerrero que iba a ser capaz de vencer al acérrimo enemigo, ese gigante Goliat. Y usted ha visto muchas películas y muchos comentarios sobre esto. Y la palabra del Señor nos dice que llegó el momento en que los filisteos acosaban y acosaban al pueblo de Israel, no había posibilidad de trabajar, estaban en constante guerra, este hombre se mofaba de Dios, se mofaba del pueblo de Dios, y Dios dijo: basta, y puso en el corazón de David vencer a este hombre. ¿Y qué es lo interesante? Que David lo enfrenta, no con la indumentaria de guerra que tenía Saúl, sino con la indumentaria de guerra que Dios le había entregado. Y él le dice:
que él venía en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y le dice: yo te voy a vencer. Entonces, conoce usted la historia. David tomó una piedra que usaba normalmente la onda para cuidar las ovejas de su padre y espantar los animales rapaces, feroces. Y con esa misma arma, Dios venció al gigante y a todo el pueblo de los filisteos. La pregunta que nos hacemos en esta hora: ¿no vale usted y yo mucho más que una onda y a unas piedras? También quiero llevarles a pensar en este mes que estamos pensando, mirando a los adolescentes, a los jóvenes, con los ojos de Jesús. Cuando Dios se dispuso a reformar espiritualmente a su pueblo, y quiero que si tiene su Biblia allí pueda abrirla en Segunda de Crónicas, capítulo 34, cuando Dios quiso reformar espiritualmente a su pueblo, que se había dejado llevar por malos reinados que habían permitido que la idolatría entrara al pueblo de Israel, cuando Dios había hecho una demanda, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos: no te harás imágenes de ninguna especie. Pero hubo reyes que se apartaron de Dios y que transaron con otros pueblos e introdujeron la idolatría dentro del pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios quiso restaurar la adoración, el servicio, la lectura de la Torá, la lectura de la palabra, ¿saben en quién pensó? No sé si hay algún niño hoy mirando este culto que tenga 8 años. A ver, ¿cuántos hay de 8 años? Levanten la mano. ¡Wow! Bien. Mire lo que dice la palabra. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Escuchen, niños. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un niño de 8 años asumió el reinado de todo un pueblo. Y no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Niños amados, quizá uno de ustedes, o un jovencito, un adolescente, un joven, Dios te está llamando para algo muy especial y significativo. A los 8 años, dice, de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó, mire, escuche bien, a buscar al Dios de su padre David. Está hablando de la sucesión, digamos, espiritual. No habla de su padre sanguíneo. ¿Por qué? Porque su padre sanguíneo había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Su padre sanguíneo había abandonado la adoración a Dios y había permitido la idolatría dentro del pueblo. Pero este niño algo tenía especial, que Dios lo llamó y lo ungió como rey de su pueblo Israel. Y entonces, dice, él comenzó, y a los 12 años, escuche bien, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las de esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las sepulturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel,
volvió a Jerusalén. Es decir, Dios pensó en un niño y después en un adolescente para derribar los altares y todo lo que usted aquí ha escuchado. Y más adelante se encuentran en el templo con algo muy interesante: la palabra de Dios. Y mire cuál fue el final de este niño ya después adulto. El versículo 28 dice: He aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Dios mira el mundo a través de un niño, a través de un adolescente, a través de los jóvenes. Ustedes tienen mucho valor para Dios. Vamos más adelante, en el Nuevo Testamento. Quiero que busquemos allí en el libro de Lucas, capítulo 9, una escena muy importante: la alimentación de los 5.000. Cuando Dios vio que el pueblo que buscaba al Señor, que buscaba a Dios, que buscaba las enseñanzas de Jesús y se apartaba y se iba lejos en pos de Jesús, dice el capítulo 9, perdónenme, denme un segundito. El capítulo 9, sí, de Lucas, dice que, versículo 10, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y la gente lo supo y le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino del Señor. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren alrededor pan y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y le dijeron, y Jesús le dijo algo: dale vosotros de comer. Y aquí aparece un muchacho. Jesús preguntó: ¿qué tenéis? Bueno, aquí hay un muchacho, un niño que la mamá seguramente lo mandó con una canastita, me imagino yo, para que fuera a vender los panes y esos peces, y de esa manera ganarse el sustento. Pero fíjese que esa madre que seguramente mandó a este niño a ganarse el sustento fue mirada por Jesús. Y ese niño fue mirado por Jesús. Y seguramente él llamó al muchacho y le dijo: muchacho, entrégame esos panes, entrégame esos peces. Y ese muchacho estuvo dispuesto a entregar quizá el sustento de su hogar. Pero cuando Dios quiso alimentar a 5.000 personas, tomó a este muchacho, y lo que este muchacho traía, que seguramente se lo ofrendó a Jesús, y con eso alimentó a 5.000, de tal manera que dice que después sobró alimento. Y seguramente el muchacho llegó con más alimento a su casa, y contando que Dios lo había usado para alimentar a 5.000 personas. ¿No es maravilloso? En este mes, hermanos y hermanas, miremos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes con los ojos de Jesús y veamos el potencial que hay en ellos y invirtamos en ellos. Finalmente, cuando el Señor quiso hablar sobre los alcances del reino, sobre lo que el reino del Señor significaba, no se olvide que Cristo vino a predicar un evangelio diferente, un evangelio que no tenía ninguna mezcla con la religión judía, era un evangelio nuevo.
Un evangelio totalmente hacia el corazón de las personas, más que al intelecto de las personas. Era un nuevo camino. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesucristo usa la niñez como una metáfora del reino. La niñez en la Biblia es muy interesante. En la niñez nos encontramos con el rostro de Dios. Dios ama a los niños. Y Jesús lo demostró especialmente cuando le traían los niños para que Él los tocase y pudiera colocar una bendición sobre ellos. Y los discípulos se molestaban por esta acción de las madres. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, cuando Cristo quiso hablar de los alcances del reino, tomó un niño en sus brazos y lo puso como un ejemplo de vida. Lo puso como una motivación especial para entender que si yo no creo en Dios como cree y confía un niño, no estamos aptos para el reino de los cielos. ¿Qué nos ha pasado a nosotros los adultos? ¿Ya no confiamos en Dios como un niño confía en su padre? Se cuenta la historia que en las cataratas del Niágara había un hombre que todos los días colocaba una cuerda y la cruzaba. La cruzaba, iba y volvía. Y la gente lo aplaudía, se juntaba mucha gente. Y dice que en un momento determinado él preguntó: ¿hay algún padre que me puede prestar un niño y para que yo lo ponga sobre los hombros, yo vaya y cruce? ¿Alguien confía en que yo puedo llevar ese niño? Dice que había muchos niños, pero ningún padre se atrevió. Hasta que un niño dijo: yo. ¡Wow! Todos quedaron asombrados. Y aquel varón tomó a ese niño, lo puso en sus hombros, fue, cruzó y volvió. Y la gente admirada le dijeron al niño: ¿quién es tu padre? Y él le dice: él es mi padre. Yo confío en mi padre. Los niños confían en Dios como padre. Nosotros aprendamos a confiar en Dios como confía un niño. No se olvide, cuando Dios quiere hacer grandes cosas, piensa en un niño, en un adolescente, en un joven. Que Dios bendiga a los niños, los adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia. Oremos por ellos. Si usted está en la casa, están sus hijos allí, abrácelo, ponga las manos sobre ellos y vamos a orar. Soberano Dios, gracias por tu palabra, gracias porque hoy hemos podido mirar a través de ella, a través de la Escritura en su totalidad, cómo tú, cuando querías proyectar grandes cosas, pusiste tu mirada en un niño, en un adolescente y en un joven. Señor, hoy día en nuestra iglesia hay muchos niños, adolescentes y jóvenes, en los cuales tú también has puesto tu mirada.
Queremos en esta hora que tú les bendigas, que tú les abraces, que tú les contengas, que tú sigas ministrando sus hermosos corazones y que sus mentes se impregnen desde temprana edad, como el caso de Josías, de tu palabra, porque tú a través de ellos quieres hacer grandes reformas en esta sociedad. Señor, las reformas en nuestro país no vendrán producto de una nueva constitución. Las reformas vendrán producto de niños, adolescentes y jóvenes que son reformados por la sangre de Cristo, por la palabra de Cristo, y ellos transformarán este mundo. Pon sobre ellos tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les abrace. Amén. Todos los lunes a las 19 horas, reunión de oración. Por plataforma Zoom a las 19 horas. Somos el Ministerio de Servicio de nuestra amada Iglesia Luz y Vida, y en este aniversario nos sumamos a la celebración, honrando al Señor con acciones de gracia. Ha sido un año de grandes desafíos de fe y en obediencia al Señor nos hemos movido para concretar su voluntad. Gracias al Señor por su fidelidad. Toda honra y toda gloria es para Él. Mes a mes se hacen las recolecciones y las compras, se confeccionan los envíos poniendo amor en cada uno de ellos. Mientras lo hacemos, oramos por cada familia que lo recibirá y recordemos las palabras del Maestro: si lo hacen por ellos, por mí lo hacen. Mateo 25:10. Agradecemos a cada uno de ustedes que ha hecho llegar su colaboración en alimentos para complementar la ayuda, dinero que nos ha ayudado a contar con presupuesto para estas tareas, ofrenda de la iglesia, que es parte del aporte de cada uno de ustedes, oraciones que han sido muy necesarias por el cuidado y protección del Señor en el proceso. Varios de nosotros, guardando protocolo, repartimos los envíos en diferentes direcciones de la ciudad y fuera de la ciudad. Podemos ver en varios de nuestros hermanos y amigos, niños, jóvenes, es una bendición que recibimos en cada uno de estos viajes, haciéndoles saber que la iglesia y el Señor les ama mucho. De ellos les envían saludos, gratitud y deseo de bienestar. Familias de nuestra iglesia están siendo atendidas y ministradas. A varias de estas familias no conocemos y tal vez no asistirán a algún templo, pero sí estamos seguros que están recibiendo el testimonio cristiano y se están enterando que Dios les ama y tiene cuidado por sus necesidades. Agradecemos al Señor por este año de provisión, cuidados, milagro, crecimiento y gozo. Declaramos en fe que seguiremos viendo su mano en el cuidado de su iglesia y la tarea evangelizadora a través del servicio. Ánimo, Iglesia Luz y Vida. Sigamos avanzando juntos. Aún tenemos trabajo por hacer y evangelio que compartir. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable y tu amor.
Queridas hermanas y amigas, quiero invitarlas cordialmente a cada una de ustedes que puedan participar del estudio bíblico de mujeres. Estamos este año estudiando el poder del Espíritu Santo del libro Los Hechos de Elizabeth George. Es un libro muy bueno, muy hermoso, donde hemos aprendido mucho. Me gustaría compartir con todas ustedes esta linda bendición de estudiar el libro. Quedan todas cordialmente invitadas. Hermanos queridos, damos gracias al Señor por este culto que ha sido dirigido en esta mañana. Damos gracias por su palabra que fue exhortada y damos gracias por todos los hermanos que han participado y los que no han participado, que ustedes también puedan alcanzar bendición para cada uno de ellos. Y ahora vamos a tener una oración de despedida, queridos hermanos, y vamos a orar. Bondadoso Padre, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das, por el bello privilegio de ser tus hijos. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque tú nos has cuidado, nos has protegido y nos has bendecido grandemente. A pesar de este virus, Señor, tú has tenido misericordia por cada uno, Señor, y nos has protegido y nos has cuidado. Pero también te pedimos, Señor, por los ancianos, por los jóvenes, por los niños, Señor, de nuestra iglesia, que podamos crecer en número, en santidad y en amor, Padre Santo. Te agradecemos porque tú nos cuidas y nos proteges, Señor. A pesar de todo, Señor, muchas veces no merecemos, Señor, pero tú estás con nosotros y nos cuidas y nos bendice grandemente. Te alabo y te glorifico y te doy gracias también por todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor mío. Fortalece a cada hermano, a cada visita, a cada joven que recibe tu palabra, Señor, que está recibiendo, Señor, estos devocionales, la palabra, Señor, por fe y, Señor mío, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú tienes todo el poder y toda la gloria, Padre Santo. Que todo sea dirigido por ti, Padre Santo. Te alabo y te glorifico en esta mañana. Todo te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes, adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.